Mi saludo cordial con la de la audiencia que está muy entusiasta, gracias embajador, que está muy entusiasta en conocer sus puntos de vista con respecto a unos 4 o 5 lineamientos del actual gobierno que se han visto frustrados precisamente porque son inconexos con la realidad que debemos solucionar, pero con otras prácticas de macro y microeconomía. Entonces, aquí dicen, hay que restringir las importaciones. Sí, también hablan de expandir las exportaciones, pero mucho más se detienen en las medidas restrictivas en el afán de que las divisas se mantengan en lo que más se pueda en el manejo dentro de la liquidez privada o pública del Ecuador y de los ecuatorianos. ¿Usted piensa que para el momento que vive la República del Ecuador, con una crisis que se dobla en algunas circunstancias, o para beneficio o se dobla para perjuicio, pero es el elemento que trae a colación el señor presidente de la República permanentemente es que nosotros no tenemos herramientas para detener la fuga de divisas de la manera que podamos sacarlas de control nacional? Y lo que está ocurriendo en el país más bien es que el colchón ban, como criollamente se da en llamar a la práctica de los hogares, de las empresas y de los ciudadanos de guardar las divisas, los dólares en contante y sonante para evitar que éstas sean utilizadas o en un momento dado sean sustraídas por el propio gobierno a través de alguna medida en el afán o a título de defender la dolarización y más. Entonces, esa es la primera circunstancia. No estamos manejando adecuadamente la balanza comercial y la balanza de pagos. Y esa es, digamos, una situación muy embarazosa, muy peligrosa, que está pendiendo arriba de nuestras cabezas para que en algún momento las cosas se pongan difíciles, totalmente difíciles, y no tenga el gobierno con qué responder a las obligaciones del sistema cambiario adoptado por nuestro país. ¿Cómo ve usted esto de restringir importaciones sin expandir exportaciones? Exministro Larraín, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Gonzalo. Un gusto estar conversando con usted y con los auditores de Radio Democracia. Mire, yo creo que, en primer lugar, yo no recomendaría una medida para restringir o encarecer las importaciones en forma artificial. Me refiero poner algún impuesto, como se ha estado discutiendo, porque al final esto lo van a pagar, esto va a encarecer los productos que consumen los ecuatorianos, eso es evidente, y por otra parte va a encarecer los insumos productivos que utilizan las empresas ecuatorianas, pequeñas, medianas, grandes, en sus procesos productivos. Es indudable que hay parte de estos productos que vienen de fuera. En la medida que le ponemos un impuesto, estamos dejando con menor competitividad a estas empresas. Entonces, yo creo que hay que pensar el tema de las divisas desde otra perspectiva, más que en ahorrarlas, pensando en el impuesto a las importaciones, es como expandir exportaciones. Una doble cosa, diría yo, expandir exportaciones y cómo atraer inversión extranjera. Lo primero es cómo expandir exportaciones. Yo creo que aquí, y en cierta forma en contra de lo que ha sido la tendencia de muchos países de la región, hay muy pocos tratados de libre comercio que se hayan concluido. Entiendo que está trabajándose y con perspectivas de concluirse hacia fines de este año el acuerdo con la Unión Europea, pero resulta que, solo por darle un ejemplo, en Chile nosotros tenemos tratados de libre comercio con 60 países
Esto significa que el 95% de nuestras exportaciones aproximadamente van a mercados con los cuales tenemos tratados, y eso significa que están entrando sin restricciones la gran parte de nuestras exportaciones. Y yo creo que eso es algo que puede hacer el gobierno, y que los gobiernos, está dentro de la esfera de acción de un gobierno, el tratar de abrir mercados para el sector privado, para las empresas exportadoras locales. En ese sentido, esa sería una primera recomendación que yo haría, es mirar el lado más que del ahorro de dólares, es cómo generamos divisas. En lo segundo, el tema de la inversión extranjera, que requiere una institucionalidad adecuada, que requiere tener, ¿no es cierto?, confianza y recuperar confianza para que pueda llegar inversión extranjera al país. Yo le quiero decir que cuando un país sufre como Ecuador una caída tan importante en el principal producto de exportación, la situación de Ecuador no es única. Colombia también tiene una realidad como esa y está creciendo alrededor del 3%, está trayendo en forma importante inversión extranjera. Entonces, no es inescapable que un país que tiene un shock externo como el que ha tenido Ecuador, como el que tienen muchos países de nuestra región hoy día, tenga que tener este tipo de digamos, de reacción, digamos, o de desempeño. ¿Y usted qué opina a propósito del timbre cambiario? ¿Es una herramienta que usted recomendaría? Nos ha venido a entusiasmar un ex vicepresidente de la República. ¿Cuáles son las distorsiones que generaría o los impactos negativos que generaría un timbre cambiario en la economía, en el estado en que se encuentra la economía nacional, y especialmente el tema de ausencia de divisas, ex ministro? Mire, el timbre cambiario, por más que se llame timbre cambiario, está dentro de las restricciones a la importación, es un impuesto a la importación, en que parte de los recursos irían a beneficio fiscal, otra parte se entregarían a los exportadores aparentemente. Yo creo que yo no lo recomiendo como política. La verdad es que uno puede ser muy creativo en términos de política. Esta política genera una distorsión, es una suerte de tipo de cambio diferenciado, porque estarían a través de este impuesto y del subsidio que recibirían exportadores, estarían recibiendo distintos un tipo de cambio unos, otro tipo de cambio otro. Creo que hay otros mecanismos que son más eficientes para poder expandir exportaciones, y ciertamente tendría consigo un impuesto que van a pagar los ecuatorianos. Yo creo que eso es lo que ocurre. Entonces, mi recomendación no es recomendable entonces el timbre cambiario. No, yo no lo considero recomendable. ¿Y usted podría ser más claro y explícito, si es tan bondadoso, exministro, en hacernos ver las distorsiones que cosecharíamos, los impactos negativos que suscitaría la vigencia de un timbre cambiario, para que nos entre por todos los sentidos? Es que sabe lo que pasa, que cuando uno habla de timbre cambiario es un poco engañoso el nombre, porque timbre cambiario parece como inocuo, pero el timbre cambiario es un impuesto. Es una sobretasa, ¿verdad? Es una sobretasa a la importación. Eso va a generar un aumento de precio. Los ecuatorianos van a pagar más por los bienes importados, tanto los bienes de consumo como los bienes los insumos intermedios, los bienes de capital que se utilizan en los procesos productivos. O sea, esto va a deteriorar la posición competitiva. ¿Y quién se llevaría las divisas, don Felipe? ¿Quién se aprovecharía de las divisas? ¿Qué sectores? Bueno, ¿quién se aprovecharía de las divisas? Si es que entra a regir el timbre cambiario. Son subastas, el timbre cambiario es una forma ineficiente de ahorrar divisas desde mi perspectiva. Claro, si usted prohíbe las importaciones, le voy a poner un extremo, si usted prohíbe las importaciones también va a ahorrar divisas, pero eso generaría un descalabro económico en Ecuador. Le pongo el extremo, ¿no? O sea, este es un mecanismo para ahorrar divisas. Eso es esa es la forma como se ha planteado. Y efectivamente se pueden ahorrar divisas. Lo que pasa es que yo creo que el objetivo no debe ser ahorrar divisas, debe ser generar divisas. Y por eso es que hablo que el énfasis hay que ponerlo en la generación de exportaciones, y en la atracción de inversión extranjera, más que en cómo le hacemos más difícil a los ecuatorianos importar. Nos confiamos mucho en el petróleo. Le hago ver que a la vez esto puede traer problemas con la Organización Mundial de Comercio.
si es considerado una práctica que va contra el comercio y que rompe las reglas de la OMC. Entonces también hay una arista que uno debería considerar en ese sentido. Ya. El problema de expandir las exportaciones, exministro, es que nosotros nos confiamos, es decir, no nosotros, sino el gobierno de los 9 años, se confió extremadamente en el petróleo. Y entonces ofrecía unos nuevos ámbitos de productos que podían exportarse, venderse en el exterior. Pero nunca se concretaron ninguna de las políticas que llevaron diferentes nombres para diferentes épocas. Pero el de cambio de matriz productiva nunca ocurrió. Nunca puso fe, destino, estrategia y apoyo especialmente de la acción de los privados. Siempre era el Estado, todo el Estado. Entonces, ahora que se quiere recuperar el protagonismo de los sectores empresariales o privados, ya la cosa está muy difícil precisamente porque no hay divisas y porque las cosas han cambiado para mal. Entonces, aquí en esta parte, ¿qué convendría realmente establecer en economía ecuatoriana? Perdón, exministro. Sí, mire, yo lo que creo que el tema, este es un tema que no solamente está viviendo Ecuador. En Chile nos tenemos que preguntar algo similar, tal vez en distinto en distinto grado, pero todos hemos tenido una caída muy importante en los precios de nuestros principales productos de exportación. Y bueno, tenemos que hablar de reconversión de matriz productiva. Este es un proceso que tiene que darse en el tiempo, ¿no? Hay que pensar que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Tenemos que tener condiciones de competitividad para que se dé esa reconversión de matriz productiva. Si es que, por ejemplo, acá, como tenemos una economía dolarizada, que además es bastante valorada por los ecuatorianos, la estabilidad que esto ha traído, hay que pensar en formas de mejorar la competitividad que no son cambiarias y que tienen que ver, por ejemplo, con inversión en infraestructura a través de las alianzas público-privadas, que se puedan utilizar recursos en concesiones de obras públicas. También hay que pensar en alguna en mayor adaptabilidad laboral. Ecuador tiene uno de los mercados laborales más rígidos de América Latina, que ya es bastante, porque América Latina en general es una región con mercados laborales bastante rígidos. Entonces, y estarse distinguiendo dentro de la región, teniendo los mercados laborales más rígidos de acuerdo a todos los estudios internacionales, de acuerdo al Doing Business, que es uno de los cómo hacer negocios, que es uno de los informes más mirados que hace el Banco Mundial, que también calcula el Foro Económico Mundial. El principal factor que inhibe la actividad de negocios es la regulación laboral. Entonces yo creo que hay que pensar algo por ahí también, ¿no? Hay que buscar cómo darle también competitividad a nuestro país. ¿Y cuáles serían los mecanismos? Entre ellos, sí ingresa, digamos, a esa lista el escenario de seguridad, de certidumbre, para que las políticas o la atención para invertir, para insertarse en la realidad ecuatoriana de parte de inversionistas extranjeros, de grandes corporaciones. Se requiere cambiar el escenario de incertidumbre. Este momento no sabemos cómo reducir la incertidumbre en la población, por ejemplo, exministro. ¿Qué nos recomienda usted? Bueno, mire, yo creo que ahí hay temas para mejorar competitividad. Yo le sugería que hay que mirar el tema de la regulación laboral, que es excesiva en Ecuador. Segundo, hay que potenciar la inversión en infraestructura. Creo que eso es clave. A mediano plazo hay que hacer un esfuerzo en materia de capacitación y en mejorar la calidad de la educación, una educación, especialmente mirar la educación técnica profesional, que sea más atingente, más conectada con las necesidades del mercado laboral. También creo que una forma de mejorar las posibilidades acá es a través le comentaba, de los tratados de libre comercio. Sí. Y sin duda lo que usted toca, el tema de la seguridad, el tema de las confianzas,
que tiene que ver con crear instituciones que sean creíbles, en lo que la gente crea. Yo creo que eso es muy importante, porque la recuperación de la confianza, sin confianza no hay inversión. Seguro. Entonces, recuperar la confianza creo que es algo lo cual debería haber un acercamiento público-privado para justamente recuperar esa confianza, y que se escuchen, que se dialogue, se escuche, y que hayan cambios también, porque esto no puede ser un diálogo de sordos, tiene que ser un diálogo que fecundo, que las partes puedan considerarse la opinión de los que están sentados a la mesa. ¿Cuáles son las instituciones que en su ilustre país, Chile, han podido generar, digamos, confianza, certeza en la población y especialmente en los agentes económicos? ¿Cuál es la institucionalidad que dio buen resultado para gestar confianza en el país en los últimos años o desde hace 2 décadas, qué sé yo? Tenga la bondad, ministro. Sí, primero yo diría, un Banco Central autónomo desde el año 1990, llevamos 25 años con autonomía completa de la autoridad monetaria. Un Banco Central correísta no funciona. Mire, los detalles de acá yo no los conozco, pero ciertamente la autonomía es la autonomía del Poder Ejecutivo, justamente. O sea, el Banco Central, los integrantes del Banco Central son designados por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso. Hay todo un proceso de aprobación, de remoción por parte del Congreso. Está también, yo diría, toda la regla fiscal, la regla de una regla fiscal de largo plazo, que en Chile llamamos la regla de balance estructural. Eso también es algo importante, y yo diría que también temas como el hecho de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materias de gasto y de impuestos es otro tema que es importante, por citarle algunas de las instituciones. Y la última pregunta, ¿cómo usted recomienda mantener la liquidez adecuadamente instrumentada? Mire, el tema de la liquidez tiene 2 partes. Una parte tiene que ver con la caída de los ingresos que tiene el país, y que como este país además está dolarizado, entonces si eso cae en los ingresos en dólares, y entran menos dólares a la economía. Pero tiene una segunda parte muy importante que tiene que ver con la confianza en la mantención de las reglas del juego. Usted hablaba del Colchón Bank, y parte de la razón del Colchón Bank es cuando la gente tiene dudas respecto de la mantención de las reglas del juego en el sector financiero. Yo creo que dar esas seguridades es muy importante para recuperar liquidez. Mientras los fondos salen de los bancos y se van al colchón, o se van a las casas, o se mantienen, eso le resta en forma importante liquidez a la economía. O sea, en ese sentido da casi lo mismo que los fondos estén en el colchón o se vayan a una cuenta afuera. Da casi lo mismo desde el punto de vista de la liquidez económica. Sí, ha sido un privilegio mantener esta plática. Muchas gracias por sus consejos tan ilustrados, tan experimentados, en buena línea. Y para Chile, para usted, la mayor felicidad. Muchas gracias, exministro. Muchas gracias, Gonzalo. Encantado de conversar con usted.